Hola, mis queridos hermanos, ¿cómo están? Qué bueno poder volver a encontrarnos para reflexionar unos minutos en la palabra del Señor. De verdad que en este tiempo, ya que falta unos días nada más para llegar a fin de año, seguramente te vas a encontrar que muchas personas parecieran acelerarse y que todos están apurados por hacer cosas. Y a veces ese mismo clima, esa misma tensión también se nos transmite a nuestro andar diario. Yo quiero pedirle que este tiempo sea un tiempo en donde usted aprenda a tener paz como aprendimos el domingo pasado y que disfrute de este tiempo, de que usted sabe que Dios está cumpliendo su propósito en cada uno de nosotros. Quizás ha tenido la oportunidad de escuchar alguna canción navideña en este tiempo o ha ido a alguno de los centros comerciales y ha visto que está todo completamente adornado, ya con un clima, un ambiente navideño. Quizás este año no sea el mejor clima o mejor ambiente, ya que todo el mundo ha sufrido una gran cantidad de pérdida y todavía no sabemos qué libertad vamos a tener para poder reunirnos o no, por lo menos con nuestros familiares. Pero seguramente habrá escuchado en este tiempo, o por lo menos a mí me ha pasado, que entrando en las aplicaciones en donde suelo escuchar música a diario, me crucé con una canción bastante antigua, pero en una versión muy moderna. Se llama El Niño del Tambor. Y su primer frase, la primera oración de la primera estrofa de la canción, dice: el camino que lleva a Belén. Y me quedó resonando en toda esta semana esa frase, y parecía que me llevaba a momentos de mi niñez en donde ya desde noviembre o fines de octubre las maestras de escuela dominical nos preparaban para el día especial de Navidad. Porque allí en la iglesia donde crecí, donde me crié, era todo un acontecimiento muy especial. Se preparaban obras de teatro, se preparaban cantatas y siempre algún grupo tenía que hacer el famoso pesebre viviente. Así que era todo un momento de emoción. Y quiera o no quiera, en este tiempo, ya que su pastor está quedando un poquito viejo, me viene como recuerdo esas cosas a mi mente. Y esta canción me llevó hasta ese momento especial, el camino que lleva a Belén. Entonces me pregunté, ¿cómo habrá sido ese camino para José y María? Si yo pudiera traerlos hoy a hacerle una entrevista para saber qué pasaron, qué decisiones tuvieron que tomar, si tienen una anécdota que hayan podido pasar y que nos quieran contar sobre esos días de andar desde Nazaret a Belén, 115 kilómetros de desierto, sin agua, oscuridad, frío por la noche, calor al mediodía, o de día, mejor dicho. ¿Qué habrán pasado? ¿Cómo les fue? ¿Cómo lo vivieron ellos ese camino a Belén? Todos nosotros tenemos una imagen casi romántica, casi de cuento infantil sobre ese camino a Belén. Yo creo que todos nos imaginamos algo así. Vieron, allí está esa senda, ese camino prácticamente sin ningún obstáculo. Allí se ve unos cuantos animales pastando con un pequeño pastor que está ahí a su lado. La hierba de los costados, como si fuera que alguien pasó y lo cortó, está perfectamente cortadito. El burro que lleva a María, que está embarazada, tiene cara hasta de bueno. Fíjense que es un burro bueno el que está llevando a María. Y María, una mujer, una adolescente prácticamente, perfectamente vestida, sentada allí sobre aquel animal. Ni pareciera que está de 9 meses de embarazo. Imagínense lo que esa mujer habrá estado pasando. Y José, todo un caballero, tomando allí las riendas de aquel burro, caminando al lado de María.
Para completar la escena, usted va a ver que allí hay árboles y que hay como una luz especial. No está la luz del sol directo sobre el desierto de esa zona de Israel y pareciera iluminar, le da un toque artístico a toda aquella imagen del camino a Belén. Dígame si no es así. Y déjenme desilusionarle un poco. El camino era de 115 kilómetros. Era un camino desértico. Prácticamente no había nada de agua, mucha arena y había sol de día, un sol radiante como lo que vivimos aquí en esta zona norte del país, en nuestro Chaco. Y a la noche un frío desértico. Y José y María caminaron unos 6 días para poder llegar de Nazaret a Belén. Pero vayamos también a la escena del pesebre. Creo que también tenemos una idea de cuento infantil de aquel momento para José, María y el recién nacido Jesús. Creo que lo imaginamos algo así. Allí se ve un establo con la hierba que comen los animales perfectamente ordenado, limpio ahí en el piso. Ese pesebre, esa pequeña cuna casi de película, pero recuerden que el pesebre era el lugar donde los animales comían, no era esa pequeña cuna que podemos ver en esta imagen. Y allí está María, que ni siquiera tiene una cara de una mamá que ha tenido hace unas horas nada más trabajo de parto. Jesús está envuelto en un pañal, en una sábana totalmente blanco y para confundir más la escena, allí en el establo también están los Reyes Magos, los magos que venían del oriente para traer un regalo a Jesús. Y si uno lee la historia, podemos ver que los magos no llegaron al pesebre, llegaron a otro lugar en donde ya habían pasado varios días del nacimiento de Jesús. Pero también podemos tener esta otra imagen, en donde allí ustedes ven al pesebre, ven a los pastores, ven esa estrella que está allí como indicando en dónde está Jesús, y hasta podemos ver los ángeles que cantaban allí encima de aquel establo en donde estaba Jesús. Miren los animales, están todos perfectamente sentaditos, quietitos, como observando al rey que había nacido. Todo esto es una escena que nos pintaron, que nos vendieron, pero no creo que haya sido ese el clima, el ambiente o la escena que realmente sucedió. El relato bíblico que nos pintan los evangelios según Mateo y según Lucas en los capítulos 1 y 2 nos acerca bastante al clima, al ambiente social que se estaba viviendo en esos días. Por ejemplo, Mateo capítulo 2 comienza diciendo que eran los tiempos del rey Herodes. El rey Herodes era un gran rey, exitoso. Él gobernaba la zona de Judea, Galilea, Samaria e Idumea. Pero también, así como fue un rey exitoso, fue un rey tirano. Realmente terminó asesinando a todos aquellos que se podían oponer a su reinado. Eliminó a la corte judía que se llamaba Sanedrín. Eliminó a muerte a algunos de sus senadores, también a sus propios hijos, y hasta a su suegra le terminó matando este rey Herodes. Y en Mateo capítulo 2, versículo 2, se dice que de repente un día aparecieron unos magos del oriente en la corte del rey Herodes y le preguntaron si él conocía el lugar en donde había nacido el nuevo rey, el futuro rey de Israel. Por supuesto que dice allí que esta noticia turbó el corazón de Herodes, lo conmovió. Claro, un sucesor, un rey que ocuparía su lugar. Esto totalmente desequilibró, le movió el piso a Herodes, a tal punto de que él comenzó a preguntar en dónde había nacido este rey, porque también quiero ir a matarlo. No, a adorarlo, dijo él. Sí, porque ¿cuál era la idea? Llegar hasta ese lugar y realmente terminar ejecutando a aquel posible rey que estaba naciendo.
Este rey, según el mismo texto que estaban haciendo, era tan trascendente que una estrella del cielo indicaba que la fecha, la hora y el día del nacimiento del Rey del universo se estaba llevando a cabo. ¿Se imaginan cómo cayó esta noticia en el rey Herodes? Y por si algo faltaba, en Mateo capítulo 1, versículo 21, se dice que los escritos judíos decían que este rey que nacería iba a salvar, iba a liberar a su pueblo de sus pecados. Claro, esta última parte ya el rey Herodes ni escuchó. Simplemente dijo, un libertador, está naciendo un libertador del pueblo judío que hoy es prisionero del imperio romano. ¿Se imaginan lo que el corazón de Herodes estaba sintiendo en ese momento? Lo único que pensaba es cómo hacer para llegar en donde estaba este niño y así ejecutarlo. Lastimosamente dice que Herodes, al escuchar esta noticia, decide mandar matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Y por qué toma esta decisión? ¿Por qué 2 años? Bueno, en primer lugar, yo les dije que los magos venían del oriente, guiados por esta estrella que indicaba que el rey del universo había nacido. Herodes no sabía, o por lo menos nosotros no sabemos cuántos días tardaron estos magos para llegar ante Herodes. Tampoco Herodes sabía si estos magos le dijeron la verdad o le mintieron sobre la fecha del nacimiento de este futuro libertador de Israel. Entonces él dijo, por las dudas voy a mandar a matar a todos los menores de 2 años de edad. Claro que Dios otra vez intervino poderosamente, sobrenaturalmente, enviando ángeles y diciendo a los magos del oriente que no le digan nada al rey Herodes, que ellos simplemente salgan y huyan porque el rey Herodes tenía mala intención sobre la vida del niño Jesús. Así que los magos del oriente oyeron esta advertencia y se fugaron en la noche. Esto enfureció peor al rey Herodes. Y Mateo capítulo 2, versículo 18, recuerda que había una palabra ya en el Antiguo Testamento, en los profetas, que decía que el día en que llegaba el rey del universo, la luz de este mundo, Belén iba a estar en gran tristeza, que un gran llanto y clamor se iba a estar levantando en esos días. Así que esos días habían sido días de tensión. Toda esta imagen del camino a Belén, del pesebre y de los días que se vivían en ese tiempo pensando que era de paz, de tranquilidad, creo que no habrá sido así. Y si faltaba algo más, si faltaba la frutillita del postre, si algo nos faltaba, dice el dicho, hay una chica, prácticamente una adolescente, que no está casada, sino que está comprometida con aquel carpintero llamado José, que está embarazada antes de casarse, embarazada antes de tiempo. Claro, hoy en día ya casi es común que suceda esto, pero todavía sigue siendo cierto escándalo adentro de la familia que haya una mamá soltera, ¿verdad? Siempre hay como una tensión allí en medio de la familia. A tal punto se produce esa incomodidad que un grupo de nuestros diputados en estos días están queriendo llevar adelante una ley que diga que todo embarazo no deseado se pueda abortar. Ellos creen que esto es la solución, pero déjenme decirles, queridos gobernantes, queridos diputados y senadores que están a punto de tratar esta ley, esta no es la solución para un embarazo no deseado, para un embarazo adolescente. Ahora póngase también en el lugar de José. De repente se entera que su novia, que su comprometida
está embarazada. Sí, ya sé, no me diga absolutamente nada. Ya sé lo que está pensando. ¿Qué es lo que haría usted? ¿Verdad? Pero Dios una vez más interviene y habla con José y le cuenta quién era este niño. Que María no estaba embarazada de otro hombre, sino que era un milagro de Dios, que había sido concebida por el mismo Espíritu Santo, porque el hijo que ella llevaba en su vientre era Jesús, el Señor, el Salvador, el Hijo de Dios. Ahora, esto no era para relajarse, ¿se imaginan? Peor aún para José, ahora tenía la responsabilidad de llevar adelante a María, su novia embarazada, que en su vientre tiene nada más y nada menos que al Hijo de Dios. Un mayor cuidado tenía que tener José para con María y para con ese niño que estaba a punto de nacer. El ángel en su visita a María le cuenta cómo iba a nacer este niño. ¿Cuál iba a ser su nombre? Se llamará Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Pero también el ángel le dice que la prima de María, ya la anciana Elizabeth, que todo el mundo sabía que era estéril, había quedado embarazada de su esposo Zacarías. Entonces María dice que después de unos días, después de unos meses, va a visitar a su prima. Y su prima se alegra y el bebé que llevaba en su vientre da un salto. Un salto porque reconoce que la voz de María y que en el interior de María había un niño que no era un niño cualquiera. Era Jesús, el Salvador de este mundo. Y ese niño que llevaba a Elizabeth era nada más y nada menos que Juan, el que después fue conocido como Juan de Bautista, que sería el que iría por delante de Jesús anunciando que un Salvador había llegado. Yo me pregunté, ¿será que estas mamás, estas futuras mamás, María y Elizabeth, comprendían realmente lo que le estaba sucediendo? Elizabeth, una mujer ya anciana, estéril toda su vida, ahora estaba embarazada de alguien que sería el anunciador del Salvador, que su prima María iba a ser la mamá o es la mamá de su Señor, como ella misma le llamó. Quizás lo entendían, quizás no. ¿Qué me dicen de Zacarías? Que el ángel, cuando viene a contarle que su esposa estaba embarazada, le dice: tu oración ha sido oída y ha sido contestada. Yo me imagino a Zacarías diciendo: pero ya pasaron muchos años, ya estoy viejo. Es más, eso es lo que él dijo. Es como que llegó un poco tarde la respuesta a la oración, ¿verdad? Y dice que por la incredulidad de Zacarías, para colmo, el ángel le dice: porque no creíste, porque dudaste, ahora los 9 meses del embarazo de tu esposa vas a estar en silencio, te vas a quedar mudo. Pónganse en el lugar del pobre Zacarías. No podían entender absolutamente nada de lo que estaba pasando. Si algo faltaba a toda esta situación, este rey tirano Herodes dice que se le ocurre hacer un reempadronamiento de todos los ciudadanos judíos que vivían en el Imperio Romano. Para eso, cada familia tenía que volver a la ciudad de origen de sus antepasados. ¿Se imagina? Es como que si hoy viniera aquí el gobierno, diría: vamos a reempadronar a toda la gente, pero no en su lugar de residencia hoy, sino de dónde vienen ustedes. Entonces, los alemanes o los descendientes alemanes a Alemania, a Italia, a Polonia, a Rusia, a Paraguay, a Brasil, y así a distintos lugares para reempadronarse. Dice que José y María eran de Belén, un pequeño poblado, porque José era descendiente del rey David y allí había nacido David, este rey muy conocido de la nación de Israel. Su novia, adolescente, embarazada, y ahora tenían que viajar 6 días por el desierto.
Y cuando llegan a la ciudad de Belén, había tanta gente que había venido a su lugar de origen que no había un lugar para descansar, aunque sea para que María pueda dar a luz tranquilamente a su pequeño. Solamente un alma caritativa, un corazón generoso, dice que abre la puerta del establo que él tenía, quizás allí en el fondo de su casa, acomoda allí algunas cosas, quizás sacan un poco los animales del lugar para que el parto pueda hacerse en forma más o menos higiénica, y allí nace el niño Jesús. María no tenía a sus familiares, María no tenía a sus parteras que quizás ella ya había hablado para que la ayuden en ese momento del nacimiento. No sabemos cómo fue, pero lo cierto es que allí, en ese lugar tan sencillo y tan humilde, nacía el Rey del universo. Y para ir terminando esta escena de la primera Navidad, que ya ustedes vieron no tiene nada que ver con las imágenes que nos han pintado, dice que un ángel le avisa que el rey seguía con la intención de encontrar a Jesús y matarlo. Por lo tanto, José, María y el pequeño Jesús huyen a la nación de Egipto. No solamente era perseguido, ahora estaba en una nación extranjera, era un refugiado más en aquella nación extraña. Cuando pasa el peligro, dice que el rey Herodes se muere, en su lugar queda el hijo Arquelao. Ellos vuelven, pero como aún José tenía miedo de que el hijo Herodes quiera matar también a Jesús, se queda un tiempo en la región de Galilea y después finalmente llegan a su casa, a Nazaret. Allí es donde Jesús crece y se desarrolla hasta llegar el tiempo de empezar a cumplir su ministerio. El camino que lleva a Belén, aquel pesebre que todos tenemos en nuestra mente, pareciera que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Creo que para José y María fue su prueba más grande de fe. Pasar todo este tiempo tan difícil, de tantas dudas quizás, pero evidentemente su fe estaba fortalecida. Ellos le creyeron a Dios. Todo lo que Dios le pidió, ellos lo hicieron. No sabemos nada de lo que ellos habrán dicho o lo que ellos pensaban, pero lo cierto es que Lucas capítulo 2, versículo 19 nos dice lo siguiente: pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. El camino a Belén, como así también el pesebre, el lugar donde nació Jesús, es un camino en donde los propósitos de Dios se estaban llevando a cabo. Lo que Dios había decidido en la eternidad ahora se estaba cumpliendo. Aunque era tiempo difícil, aunque era tiempo de dificultad, aunque era un tiempo de prueba especial para José y María, ellos comprendieron que a pesar de todas estas circunstancias negativas, Dios estaba cumpliendo su voluntad. Por eso su fe no falló. Más adelante, cuando Jesús fue presentado en el templo, dice que sus padres llevaron como ofrenda 2 pichones de palomas o de tórtolas, porque era conocido como la ofrenda de los pobres. Es decir, que todo esto nos habla de que Jesús nació y vivió en un hogar sencillo, humilde, que cada dinero que entraba en la casa a lo mejor había que cuidarlo con detalle, con una forma muy especial. Jesús nunca tuvo toda la riqueza que a veces nosotros demandamos como hijos de Dios. Entonces yo me preguntaba en qué momento se nos vendió este otro evangelio. Este evangelio que yo lo llamaría un evangelio de oferta, que lo único que hace es presentar un evangelio de tal forma que atraiga a más
compradores, así entre comillas. Un evangelio donde pareciera que Dios está a nuestra disposición y no que nosotros estamos a disposición de Dios. Un evangelio que nos promete no sufrir. Un evangelio que te dice que si sos hijo, tenés el derecho de reclamar, de decretar, que como hijo de Dios tenés que tener lo mejor, que todo te va a ir bien, que vas a vivir sin dolor, que vas a prosperar en todos tus caminos y que a lo largo de tu vida vas a gozar de todo tipo de bendiciones. Este no es el evangelio que podemos leer, especialmente en este relato de la primera Navidad. Un evangelio que hasta hoy en día sigue diciendo que lo mejor está por venir, como que el futuro que nos espera es lo mejor de lo mejor, siendo que lo mejor ya vino y lo mejor se llama Jesús. Un evangelio que lleva a la gente a todo tiempo estar esperando que Dios nos dé bendiciones, siendo que Efesios capítulo 1 dice que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, que el Padre ya nos dio todo lo que nosotros teníamos que tener. ¿Y qué es lo que teníamos que tener? A Jesús, porque Él es el todo en todos. Lastimosamente vivimos en un tiempo en donde se promueve un evangelio que si no tenés lo que la sociedad pide, demanda como para ser exitoso, pareciera que no existís, dicen los chicos hoy en día, o que no sos. Y ese mismo evangelio se encarga de decir que si no lo tenés es porque seguramente algo estás haciendo mal, que algún pecado hay en tu vida, por eso la prosperidad no llega a las puertas de tu casa. Mire, esto es tan común que recuerdo que con mi madre una vez entrando al templo para ir a adorar a Dios, ella iba muy contenta porque había salido de un cuadro de ACV profundo en donde la mayoría de los doctores dijeron no va a volver a hablar, no va a recordar absolutamente nada, mucho menos va a caminar. Te conviene que ni orar a Dios por ella porque es mejor que se muera, porque el ACV que ella tiene es tan grande que no se va a salvar. Pero Dios en un milagro la sacó de terapia intensiva, recuperó su memoria, recuperó el habla, puede ver y camina con dificultad, pero camina. Tiene o usa un bastón. Y me acuerdo que ella llegando al templo para ir a adorar a Dios, para dar gracias por el milagro que había recibido, un hermano que estaba allí, un servidor, un ujier, como ustedes lo llaman, le dice: hermana, usted está así, usted no recibe la sanidad completa porque usted tiene pecados en su vida. Si usted se arrepiente, va a ver que Dios le va a sanar. Esto lastimó el corazón de mi madre. ¿Por qué? ¿En dónde aprendimos ese evangelio? ¿En dónde está escrito eso en la palabra de Dios? Yo me pregunté, ¿quién nos enseñó así? Lastimosamente, esta pintura del camino a Belén o del nacimiento de Jesús, porque hasta pareciera que el pesebre es un hermoso lugar para nacer. Pareciera que el pesebre, esa cuna donde alojó a nuestro Señor, es el mejor lugar que puede recibir un bebé, porque las pinturas están hechas así. Pareciera que todo es confort, pero yo le puedo asegurar que no fue nada fácil para José y María caminar hacia Belén, que no habrá sido nada sencillo nacer en un establo, un niño naciendo allí en ese lugar junto a animales. No habrá sido nada fácil tener que cargar con María, una mujer que recién dio a luz un hijo, con Jesús, aquel pequeño, y huir a una nación extranjera y vivir allí como refugiado. Pero la vida del Evangelio, la vida que nosotros tenemos que vivir ahora que estamos en Cristo, es totalmente diferente a lo que el marketing, la publicidad o este evangelio de oferta nos quiere tratar de imponer. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo: hágame verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes,
amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. El relato del nacimiento de nuestro Señor es un relato en donde Dios se identifica con nuestra condición de hombre. Es el relato de Dios echando a andar su plan eterno de rescate a nuestra vida. Lo que había prometido a Adán y Eva, ni bien ellos cayeron en pecado, diciendo que iba a levantar de una mujer un Salvador que iba a derrotar definitivamente a la muerte. Más adelante, el apóstol Pablo le dice a la iglesia lo siguiente: toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Es por eso que celebro la Navidad. Es por eso que los cristianos celebramos y nos alegramos por la Navidad, porque celebramos el día en que Dios, en su gran amor, en su gran misericordia, decidió amarnos y decidió rescatarnos enviando a su Hijo Cristo Jesús. Así lo dice el apóstol Juan. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Y esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Navidad puede ser el 25 de diciembre, 10 de junio, 15 de septiembre. La fecha es lo que menos importa. Lo importante es que si en tu vida hay Navidad, si en tu vida hay una verdadera Navidad, si en tu vida realmente ha nacido Cristo el Señor y el Salvador, si Jesús ha nacido en ti, entonces para celebrar con alegría, con gratitud y en paz, sabiendo que Él es tu Salvador, que Él es tu Señor. Pero si en este tiempo estás como en el camino a Belén, no el de los cuadros, no el de las películas, no el de los cuentos infantiles, sino por el lugar que pasaron José, María y Jesús, que lo único que ves a tu alrededor es desierto, que tu vida está tan oprimida como cuando hace muchísimo calor a tu lado, o que tu vida está tan en soledad como una fría noche de invierno. Si es así, recuerda que tu Señor, que tu Salvador, el que te dio la vida, Él sabe perfectamente por el tiempo que estás pasando.
Él no es un Dios ajeno a nuestros problemas o a nuestros dolores o a nuestro momento de soledad o de preocupación. Él sabe perfectamente lo que estás viviendo en este tiempo. Pero el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Y el versículo 11 nos dice lo siguiente: así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Mi querido amigo, estamos solo a 12 días de celebrar la Navidad en todo el mundo. Si no puedes reconocer el día en que Jesús nació en ti, ahora es un buen momento para que puedas hacerlo. Dios está cerca tuyo. Solamente tienes que decir unas palabras, una oración, y no la oración perfecta, sino simplemente dile que entregas tu voluntad a su voluntad, y Él te escuchará y te llamará amigo, y quizás puedas pasar la mejor Navidad de los últimos tiempos. Pero si Cristo ya nació en ti, si eres un hermano en la fe y has pasado este tiempo o quizás todo este año en un tiempo de pruebas, de dificultad, realmente este año para todo el planeta Tierra fue un año difícil, que hemos tenido pérdida, que hemos tenido daños, y pareciera que todo este momento te está ahogando, te está como socavando todo lo que es tu seguridad. Recuerda que tu posición ahora es en Él, que ahora no estás con Cristo, estás en Cristo, y nada ni nadie podrá separarte de su amor eterno. Y entonces se cumplirá lo que dice el salmista en el Salmo 138. Dios cumplirá en ti su propósito. El gran amor del Señor perdura para siempre. Él no abandona la obra de sus manos. Quiero decirte, mi amigo, mi hermano, que te prepares para celebrar una buena Navidad. Aunque haya pasado muchos tiempos de tristeza, de dolor, de pérdida, de pruebas, quiero que te alegres porque ahora estás en Cristo. Este año has aprendido lo rico, lo hermoso de poder estar en una nueva posición, estar en Cristo. Hemos sido mudados de las tinieblas a la luz, de la perdición a la salvación en Cristo Jesús. El camino que lleva a Belén tiene dificultad, tiene pruebas, pero el final es un final de gozo. Dios te dé una buena semana y nos encontramos por aquí la próxima semana.